Bienvenidas, bienvenidos a Maternidad Real. Hoy un tema que nos convoca, que me convoca también como madre y como profesional de la salud, que son las pantallas. Y vamos a tratar de bajar un poco de lo ideal a lo posible, a lo que podemos hacer. Y es realmente un lujo tener acá conmigo a dos invitados excepcionales. Por un lado está Mariela Belsky, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires y tiene maestrías y posgrados en Derechos Humanos. Es ex embajadora de UNESCO, trabaja muchísimo como activista por los derechos humanos y es embajadora argentina del movimiento She Decides. Y Santiago Estura, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y es el coordinador de comunicación de Faro Digital. Faro Digital es una ONG que se dedica a acompañar mediante educación, comunicación e investigación todo lo que tiene que ver con la construcción de los cuidados y la ciudadanía digital. Bienvenidos a los dos. Estoy muy contenta. Bueno, a Mariela, a usted sigo hace un montón de años y a Santi lo conocía porque nos hemos visto en algún evento de Faro Digital. Me parece que el tema que nos convoca, aparte de hablar de cosas que ya todos sabemos que son las pantallas en la primera infancia, tiene que ver también con hablar de lo que tiene que ver con las pantallas y la adolescencia y la violencia digital que están viviendo nuestros adolescentes y cómo las familias y los entornos educativos y de la salud muchas veces no saben cómo acompañar a estas familias. Definir una pantalla es facilísimo, lo difícil es gestionarlas, porque vivimos rodeados de pantallas. De hecho, este es un contenido que lo damos a través de pantallas, nos conocemos a través de las pantallas, pero sí es necesario poder hablar de esto. Santi, ustedes en Faro Digital trabajan mucho el método Faro, con docentes, hacen mucha docencia e investigación. ¿Qué nos podés contar de en la primera infancia del uso de pantallas? Bien, como vos decías, Carla, recién, es un desafío de esta época, un desafío central. Está siendo un tema de conversación cada vez más en la esfera pública, entre las familias, en la comunidad educativa también. Y nosotros en principio lo que vemos es que de un tiempo a esta parte, sobre todo en los últimos 5 años, se vienen acelerando las prácticas y adelantando algunos procesos. Desafíos que antes aparecían cerca de los 10 años empiezan a aparecer más cerca de los 7. Problemáticas o preguntas que aparecían más cerca de los 7 años, hoy aparecen más cerca de los 4. Y esto responde a un diseño de ese territorio digital, a un diseño de esas plataformas que van incrementando arquitecturas, definiciones algorítmicas, definiciones en torno a cuáles son las dinámicas de interacción y de invitación a las infancias para que los chicos y las chicas estén conectados desde más temprana edad. Y esto nos parece un desafío muy fuerte porque lo que vemos es que las familias y también el colegio está atravesando un momento donde no terminamos de comprender y de establecer parámetros claros de a qué da cada cosa, ¿no? Nosotros hablamos de una autoridad cronológica, una autoridad cognitiva que hay que construir de manera colectiva, conversando, escuchándonos como vos proponés en este programa, para entender y reconocer qué es lo que los chicos están haciendo en pantalla. Y nosotros siempre decimos, no se puede cuidar lo que no se conoce, entonces hay que partir de construir ese conocimiento colectivo sobre lo que está sucediendo. Claro, habitar todos los espacios y trabajar también no tanto en la prohibición, sino en el acompañamiento. Hay cosas que no podemos evitar. A mí me pasa con las pantallas que no puedo evitar usar pantallas y que mis hijos usen pantallas. Trato de hacer un uso responsable, una gestión saludable, lo más saludable que puedo con las herramientas que tengo, con el tiempo que me da mi vida, pero sí usan pantallas. Y lo que a mí me gusta transmitir es no generar esa culpa de que estamos haciendo todo mal, que hay algo de lo que hacemos que puede estar bien y habitar el territorio, acompañarlos y tratar de retrasar lo más posible, de supervisar, de acompañar a esas infancias, me parece que es el camino, sobre todo, bueno, que hacen desde Faro. Sí, ahí nosotros siempre tratamos de pensar, como vos decís, de manera situada, ¿no? A nosotros hay un trabajo en territorio, nuestros 700 talleres al año, lo que nos permite es tomar la temperatura de cuáles son las problemáticas, cuáles son los desafíos, y cuando cruzamos eso con lo que venimos estudiando, leyendo de autores, estudiamos mucho el diseño de la experiencia de usuario, ¿no? En términos de la plataforma. ¿Qué está pensando la plataforma para esos sujetos a los cuales
categoriza como usuarios, ¿no? Esa es una primera definición que hay que tener en cuenta. Para las plataformas somos usuarios y lo que tenemos que pensar es cuál es ese cruce, cómo chocar esas arquitecturas con las prácticas reales. ¿Qué está pasando hoy en el conurbano bonaerense, en la capital federal, en las provincias, en los países de Latinoamérica, ¿no? Nuestra experiencia lo que nos da es que esos territorios digitales no inventan la infancia y no inventan la adolescencia. Hay problemáticas y desafíos históricos que hoy sí se trasladaron a ese tipo de territorios. Entonces hay que conocer cómo funcionan para saber cómo se pone en juego el sentido de pertenencia y de exclusión, cómo se ponen en juego las violencias, qué pasa con la violencia de género en el territorio digital con sus características específicas, qué pasa con la identidad, qué pasa con los vínculos, con la trama de referencias, con los horizontes que construyen esas infancias, esas adolescencias, que hoy se están tramitando o se están gestionando en esos territorios digitales. Y cuando le ponemos palabra a eso y conocemos un poco más, ya los fantasmas descienden y empezamos a construir autoridad y gestión. Empezamos a poder acompañar distinto cuando sabemos cómo iniciar una conversación, dónde anclar un límite, ¿no? Son territorios que al conocerlos y habitarlos podemos tener mayor capacidad de intervención. Sí. Vos, Mariela, justo antes de arrancar, que charlamos un ratito, contabas que en una plataforma muy famosa en TikTok, que antes había como algún responsable de derechos humanos, ya no lo había. ¿Eso qué en la práctica, qué significa? Bueno, a ver, nosotros, por supuesto, como somos una organización de derechos, lo que miramos es cómo estas plataformas protegen los derechos de nuestros niños, adolescentes. Decir que es importante que en realidad las plataformas están pensadas para que se empiecen a utilizar desde los 13 años, ¿no? No me estoy equivocando. Y que se empiezan a utilizar mucho antes, y eso no es menor. Y esa utilización previa, el cuidado de que eso se empiece a utilizar a la edad que la plataforma lo indica, está en nosotros, en los padres, ¿no? Es una responsabilidad de los padres. Y por algo está puesta esa edad, no es casual. Pero como se habilita a utilizar la plataforma a menores de 13 años, pasa lo que él explicaba, que es que las plataformas que son negocios empiezan a generar contenido para menores de 13 años porque saben que se está consumiendo, ¿no? Creo que eso es importante como ponerlo acá en una cajita para que las madres y los padres lo tengan en cuenta. Nosotros empezamos, la verdad nosotros hace muchos, muchos años hicimos una investigación que se llamaba Twitter tóxico, cuando recién Twitter aparecía. Ese fue nuestro primer contacto con derechos y redes sociales. Lo hicimos acá, lo hicimos en Inglaterra, en la India, en Estados Unidos, y después, y fue bastante impactante en Argentina, tuvo bastante impacto. Y mostrábamos cómo se atacaba básicamente, lo veíamos más desde un punto de vista de cómo se empezaba a atacar a voces importantes del periodismo o de la defensa de derechos desde ámbitos políticos o de ámbitos periodísticos o ámbitos públicos para silenciar esas voces. Y eso nos preocupaba. Cuando empezamos a trabajar con TikTok, nuestra intención era hacer el mismo estudio. Pero cuando empezamos a indagar dentro de TikTok, nos dimos cuenta que no había un problema de violencia en TikTok, como sí veíamos por ahí en Twitter o Instagram todavía, o sea, lo veníamos mirando, Instagram aparecía más como un lugar de violencia más mirado por nosotros hacia las mujeres, porque nosotros especialmente mirábamos el ataque a mujeres en redes sociales, y cuando vamos a TikTok, que es la de adolescentes y niños, nos damos cuenta que en realidad no veíamos un problema de violencia, y ahí redefinimos nuestro enfoque de investigación y nos dimos cuenta que era un lugar donde había problemas con la privacidad, donde había problemas importantes con la salud mental, muy importantes, y con el cuidado, ¿no? Con el cuidado, el autocuidado de los adolescentes de cómo protegerse en esas redes. Y nuestro enfoque en TikTok fue exclusivamente en ese sentido. Nos pareció como la red más interesante para investigar porque en este momento es la red más utilizada, honestamente, por adolescentes y niños y niñas. Y por supuesto, como somos una organización de derecho, miramos qué hay de regulación o si hace falta regular. Yo tengo que decir, nosotros en general no estamos tan a favor de la regulación, o no estábamos, voy a decir, tan a favor de la regulación, porque es cierto que nosotros somos grandes defensores de la libertad de expresión y que entendemos que las redes también vinieron como a democratizar esa información. Hoy la información, todo el mundo accede a información y eso es súper relevante y nos da muchas más herramientas para la defensa de nuestros derechos y para la defensa en general de nuestra vida.
pero sí creemos que hay un debate que hay que dar y que tiene que ver con que hay cierta regulación que estas redes deberían tener. A tu pregunta, en ese momento, cuando hicimos el estudio de TikTok, empezamos a mirar qué autorregulación tenía, Twitter, qué autorregulación tenía Twitter o imponía Twitter a los usuarios de Twitter, y en esa época había un área específica que trabajaba este tema, ¿no? Esto se pierde cuando Twitter pasa a manos de Elon Musk, se cambia todos estos departamentos de cuidados de los derechos de las personas dentro de las plataformas y qué tipo de autorregulaciones tenían que tener. Dejan de existir cuando llega Elon Musk, por supuesto, a adueñarse de Twitter. Y en las demás redes, en Meta existe, pero cada vez lo que vimos es que fue como, y en TikTok hay ciertos parámetros o estándares, pero como son negocios, o sea, hay productividad de estas redes, cuanto más autorregulación, menos negocio, o sea, limita más el beneficio del negocio. Entonces la realidad es que no está regulada como nosotros creemos que debería estar regulada para cuidar la salud mental, la privacidad, la violencia y estas cuestiones que en las redes suceden todos los días. Sí, todos los días que a nosotros quizás como adultos nos afectan, a un niño, una niña, un adolescente en formación de gustos, intereses, identidad, es muchísimo peor. El suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes y en adultos jóvenes. Es un montón. Y están expuestos constantemente a discursos de odio, a challenges virales, a imágenes hegemónicas, a formas para adelgazar. Y más del 50% de los chicos reconoce que alguna vez ha tenido alguno de estos usos problemáticos o contenido que no le hizo bien, que le hizo daño, que se sintió afectado. Y es muy grave, es muy grave. Y se está hablando más del tema, pero no sé si nos damos tanto cuenta o tomamos real conciencia de lo que está pasando. Sí, hay algo ahí que es súper interesante de lo que planteás y en línea con lo que comentaba Mariela recién. Estamos en una época donde todos esos desafíos y malestares están presentes, ¿no? Uno puede identificar que habla con gente del ámbito de la salud mental, ya sea pública, consultorio, clínica o diseño de políticas públicas, y el tema salud mental es un tema en diferentes edades, pero con una preocupación especial en juventudes y adolescencias. Y uno lo que encuentra ahí en estos malestares de época es como un signo en común, la idea de el vivir acelerados, en el mundo adulto y en los jóvenes también el pluriempleo, ¿no? Necesitar más de un empleo para Sí. poder llegar a fin de mes. Eh, la precarización en términos económicos de esos ámbitos y esas condiciones en las que se trabaja, en las que se construye vida social. Se rompió ese 8 de trabajo, 8 de descanso, 8 de ocio, ¿no? Eso ya muy pocas personas pueden. Entonces me parece que ahí lo que encontramos es, y esto es muy difícil, y nosotros desde Faro tenemos una preocupación central en tratar de poner nuestro granito de arena en esta reflexión, que tiene que ver con poder identificar ahí cuál es el lugar de la tecnología o el lugar de las pantallas, ¿no? Hay una docente referenta para nosotros con quien conversamos estos temas que se llama Natalia Romé, y ella lo que dice es, la tecnología es cultura materializada. Con esa frasecita que nos está diciendo, muchas veces alrededor de la pantalla, de la relación con las pantallas, se ve o se cristaliza un malestar de época que en algún punto precede, que en algún punto la tecnología lo acelera, pero que no es el punto cero la tecnología de todo ese malestar, ¿no? Uno puede decir, bueno, en esta fase del capitalismo financiero, ¿no? En donde una persona de 25 años en Australia sabe que vive peor que sus padres a los 25, y que pasa lo mismo en Japón, y que pasa lo mismo en España, y pasa lo mismo en Argentina, y pasa lo mismo en Brasil, y pasa lo mismo en Estados Unidos. Hay un factor de época que tiene que ver con esa precarización, con ese vivir peor, vivir más acelerados, donde las tecnologías tienen un rol central, pero no son el único factor. Sí. Entonces, cómo pensamos y cómo ubicamos a la tecnología en esta cadena de responsabilidades es algo central. ¿Cuál es el riesgo de pensarla como factor desencadenante?
que en relación a las adolescencias se puede empezar a construir la idea de un discurso patologizante en relación a la adicción, ¿no? Es un concepto muy problemático porque si a un joven de 15 años uno lo diagnostica o lo empieza a nombrar como adicto a las pantallas, ese joven que ya de por sí tiene poca comunicación y no ve al mundo adulto como un mundo adulto de referencia para charlar sus problemáticas. Ese joven adolescente que ve problemas en su horizonte laboral o económico porque lo que se le presenta es casi apocalíptico en términos ambientales, en términos económicos. ¿Tiene que cargar en su mochila también con ese cartelito o elegimos, nosotros de Faro elegimos hablar de dependencia? ¿Por qué? Porque el concepto de dependencia también lo pone en un lugar, una problemática que puede ser transitoria, que podemos construir otro modo de habitar el territorio digital, ¿no? Nos parece que ahí hay como una serie de conceptos a pensar. Y sumo algo más que me parece interesantísimo con lo que decía. Nosotros de Faro insistimos hace muchos años con un concepto que después de la pandemia ya enraizó distinto, ¿no? Lo virtual es real. Y en esta época, estos desafíos son desafíos intergeneracionales. Nos encuentra muchas veces en situaciones de vulnerabilidad compartida. Yo a mi hija Cata le digo con 5 años que tiene que tener un momento de corte en pantalla y ella me ve que no me separo de esto ni medio metro durante todo el día. En otro momento, cuando yo tenía que cuidar o construir el límite, yo le decía a Cata, Cata, no te quemes con la estufa, cuidado en invierno que está encendida, y ella, a mí con 38 años, no me veía que cada tanto me quemaba. ¿Por qué? Porque yo ya me quemé en otro momento y no me estoy quemando. En la relación con las pantallas y este proceso de dependencia, lo que observamos es que hay algo transversal. Vamos a hablar de la problemática en adolescentes y nos encontramos con familias que usan más el celular que los propios chicos, por motivos laborales. No es para pensar culpa, sino para tratar de comprender cómo se están construyendo esos límites, esos consensos, en qué rol encuentran a las familias, qué posibilidades tiene la familia de construir la alternativa a la pantalla en este contexto económico. Bueno, sumar elementos a eso, ¿no? Sí, sí, esto que decís es fundamental. O sea, el contexto importa un montón. Es imposible mirar sin contexto, nada. En ninguna especialidad que tengamos, ni ninguna labor, tarea que tengamos sin contexto no existe. Yo veo mucho en las consultas lo que llamamos crianza tercerizada, que es usar las pantallas para poder hacer la comida, para poder Totalmente. ir a hacer una compra, para, digamos, entretenerlo de alguna manera. Tipo, uno sabemos que está ahí, puede estar infinitamente, porque no tenemos red, o porque no tenemos dinero, o porque estamos colapsados y necesitamos de alguna manera salir de eso. Hay algo también que a mí me parece que es fundamental aclarar, es que vivimos escuchando que somos nativos digitales. Y más que nunca, digamos, y los seres humanos y sobre todo las infancias y las adolescencias son nativos vinculares. Sí o sí necesitan un otro. Y si ese otro está con el celular, como vos decís, ¿cómo va a generar un vínculo? ¿Cómo va a corregular? ¿Cómo va a poder espejarse? ¿Cómo va a poder aprender? Si el otro no está. Si el otro está también metido en el mundo virtual, que es la realidad, como vos decís, ¿no? Que ya no hay algo que separe mucho lo virtual de lo real, sino que habitamos todo el mismo mundo. ¿Y cómo se puede acompañar a las familias con recomendaciones, digamos, algo que puedan llevar a la práctica para poder gestionar un poco el uso de las pantallas, desde los adultos hasta quienes crían? Mira, algunos consejos concretos que nos permiten hacer pie en eso, ¿no? En primera infancia, siempre tratar de ir de pantalla más grande a pantalla más chica, la autonomía progresiva, ¿no? Si nuestro hijo, hija o infancia a la que estamos a cargo tiene entre 2 y 5 años, la Organización Mundial de la Salud no recomienda más de una pantalla, de una hora de pantalla por día. Esa hora y media, 2 horas, 3, porque se estiró el tiempo con el trabajo. Digo, sabemos que es un parámetro que muchas veces no se puede cumplir, pero esa hora y media, 2 horas por día, tratar de que sea una pantalla grande. Sacamos la reproducción automática, el control remoto en manos del adulto. Circula la familia y ve lo que está sucediendo en la pantalla. Tener el gesto de tratar de aprender el nombre del personaje, lo que uno hace con amigos, con un compañero o compañera de trabajo. Tratar de linkear o saber cuáles son sus temas de interés para generar una cercanía, una conversación. Yo tengo que saber si está mirando Bluey o Minimalitos o Paw Patrol, el nombre del personaje. ¿Por qué? Porque después necesito poder tirar de ahí para llevar a otro plano que puede ser la conversación oral. Cata, cuando terminó este capítulo, ¿qué le pasó al papá de Bluey? ¿Qué le pasó al hermanito?
Cuando le pone palabra oral a eso, ya no vuelve de la misma manera pasiva a mirar el dibujito que viene. ¿Por qué? Porque está la posibilidad de que ese familiar al que le interesa lo que yo veo me pregunte. Entonces ya presto atención de manera distinta a eso. Puedo pasar un plano, que es el de dibujar o el de jugar con algún muñeco, en la presencialidad en el parque, pero que ese traspaso sea sobre temas de interés. Yo no puedo pasar de Paw Patrol a un muñeco de Pinocho. ¿Por qué no paso un muñeco de Paw Patrol también, ¿no? Para generar esa transición entre la pantalla y la presencialidad con objetos de interés. Y el mismo consejo nos acompaña después en preadolescencia, adolescencia. Conocer el nombre del influencer del programa que le interesa. Generar una conversación. Che, ¿sabés que a vos te cuesta dejar de scrollear en TikTok? Pero yo escuché y estuve mirando esto y a mí me cuesta en Instagram. Tenemos algo en común ahí. ¿Por qué nos pasa esto? ¿No? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en el club? ¿Cómo te fue en la sociedad de fomento? ¿Cómo me fue en el trabajo? ¿Cómo nos fue en Internet hoy? Que sea parte de la conversación. Las pantallas y las plataformas están diseñadas para que no haya un metalenguaje, una conversación sobre ellas. Investigaciones como las que hace Amnistía, estas charlas que estamos teniendo, lo que hacen es generar un gesto a contracorriente, que es hablemos de esos dispositivos diseñados y perfilizados para un consumo personal. Totalmente. Sí, a mí me pasa también que como pediatra me gusta decir que también hay que incorporarlo, así como en la vida diaria que pasó en internet hoy, en la consulta médica, ¿no? ¿Cuántas horas de pantalla hay? ¿Qué pasa cuando hace el berrinche cuando se acaba la pantalla? ¿Tenés celular propio? ¿Alguien lo supervisa? ¿Tenés redes sociales, sobre todo con los adolescentes? Muchas veces las familias no saben. Ah, tenés Instagram, tenés TikTok, ¿no? Y se enteran ahí en el medio de la consulta porque fue surgiendo. Mariela y yo tenemos hijos jóvenes, podemos decir, casi adultos, y a mí me pasaba, mi hijo, no había teléfonos inteligentes, digamos, no teníamos acceso a esos teléfonos, a esos dispositivos, estaba la tele. La tele con los capítulos que empezaban y terminaban, Barney, Tiger y Pooh, digamos, esos dibujitos, y ahora es una cosa infinita de pasar los contenidos cada vez más cortos, que requieren menos niveles de atención y memoria y que generan ese circuito de recompensa de la dopamina que hace que queramos ver uno tras otro, un placer infinito que también nos pasa a nosotros los adultos. También está hecho para que terminas un capítulo y te enganchas con el que sigue y con el que sigue estás quizás toda la noche sin dormir. ¿Te pasó vos con tu hija mayor que decías, esto no estaba? Sí, me pasó, a ver, y creo que me pasó con mi hija mayor, mi hija, mi única hija. A mí algo que me pasa, que por ahí te lo pregunto a vos, es que yo tengo TikTok y soy tiktokera porque me interesa por mi trabajo entender y ver TikTok. Entonces cuando me pasa mucho que creo que al estar cerca de mi hija empiezo a ver cosas que ella ve. No sé, vos me dirás si eso, yo no lo sé eso, pero tengo la sensación que la cercanía genera que a veces no, El algoritmo el algoritmo, tal cual. por alguna razón, me empieza a mostrar lo que ella ve. Y es súper interesante porque yo tengo un seguimiento de lo que, o como que puedo ver qué está viendo ella. Sí me preocupa, y esto lo he hablado con ella, pero también en el estudio de amnistía de TikTok. Yo apunto mucho a TikTok porque creo que es lo que más usan los Sí, es adolescentes lo que más realmente consumen, sí. y creo que es lo más... eh, desde mi perspectiva es lo más dañino en el sentido que es una red que está pensada, esto que vos decís, para consumir sin parar todo el tiempo y muchas horas. Tiene esto de que alguien en un momento te dice, aparece alguien que te dice, hace mucho estás, eso es una herramienta que pone TikTok que dice, hace mucho estás en TikTok, no deberías parar. Es cierto que aparece cada 2 horas o algo, depende cada consumo, pero creo que cada 2 horas aparece alguien que te está diciendo, ¿no te parece que hace mucho estás en TikTok y deberías parar? Después parás o no parás, digo, es tu Claro. decisión, Sí. pero TikTok tiene un tipo de diagrama de red social que es mucho más adictiva desde mi punto de vista que el resto. Es una red que alimenta te muestra todo el tiempo lo que vos más te gusta ver, entonces el que lo está consumiendo dice, ay, me conoce, hay una relación, sabe lo que más me gusta y me muestra lo que más me gusta, me facilita que no me lleva a ver cosas que a mí no me gustan. Pero creo que el problema que nosotros hemos observado en nuestros estudios y que yo puedo observar en la generación por ahí de mi hija, que también son víctimas de una pandemia, que eso no hay que perderlo de vista, es que hay personas con muchos ataques de ansiedad, entonces empiezan a, por ejemplo, vos tenés un ataque de ansiedad y empezás a ver en TikTok qué se recomienda cuando tenés un ataque de ansiedad. Entonces TikTok pasa a ser tu psiquiatra, psicólogo, médico,
es como es a quien vos más le crees lo que te recomienda y te sugiere, y eso es un problema. Entonces los padres tenemos que estar atentos y atentas a eso, ¿no? A que nuestros hijos están como mirando y consumiendo respuestas a problemas o a inquietudes que tienen en TikTok. Nosotros también vimos que utilizan TikTok como una red informativa también, empiezan a buscar en TikTok, o sea, ponen en TikTok como vos ponés Sí, en Google. Claro, entonces ponen, por ejemplo, no sé, tema alimentario es un temón para Sí. las chicas en TikTok, entonces ponen el tema de... la moda de TikTok de estoy hinchada, ¿no? Esto de que tiene, entonces ponen cómo no estar hinchada y empieza a recomendarte un montón de productos que los adolescentes no sé si tienen tan claro que esos productos están pautados económicamente para que a vos te lleguen. No es que son buenísimos, alguien pautó para que a vos te lleguen y los consumas. No es que son los mejores productos para resolver, ni siquiera resuelven la hinchazón que vos crees que tenés. Nosotros en los focus group que hicimos en el estudio de TikTok, las chicas nos contaban muchísimo esto de que es cierto que utilizaban TikTok para ver temas de alimentación, un montón. Eh, Hemos visto temas de suicidio, como vos bien decías, porque vos empezás a consumir ese tipo de información y es lo que te aparece. Entonces están 2 horas viendo temas de suicidio, temas de alimentación, temas de automedicación, y es un riesgo. Entonces nosotros creemos que los padres y los docentes tienen que tener conocimiento de que esto sucede y por eso hicimos la guía para padres y docentes que ayuda y advierte cuáles son digamos, cómo dan a conocer cómo funciona TikTok, cómo es la red, qué es lo que pasa cuando los chicos la consumen, para que los docentes y los adultos en general tengamos, docentes, padres, etcétera, tengamos conocimiento y podamos colaborar, como él decía, en administrar en la medida que podamos. Porque los adolescentes no te dejan tanto ingresar, ¿no? en este ámbito, pero en la medida que podamos esto, de tener esas conversaciones y demás, para resolver el consumo de los adolescentes en TikTok, ¿no? Sí, que no se trata con los adolescentes, no se trata de estar encima, de hecho no es justamente lo que no quieren es que estemos encima sobrevolando, pero sí que sepan que estamos disponibles, ¿no? Y los límites siguen siendo necesarios, incluso en todo lo que tiene que ver el mundo digital. Hay límites claros, hay también controles parentales, hay formas de poder. En algunos países esto de los 13 años se pasó a los 16. En otros lugares se hacen acuerdos de convivencia, ¿viste? Hay escuelas y todo que hacen acuerdo de convivencia, porque en nuestro país, según una encuesta de UNICEF del año pasado, adquieren los celulares, ya tienen celular propio entre los 9 y los 10 años. ¿No? 9, 10 años ya tienen un celular que se autoadministra. Entonces, bueno, uno se puede poner de acuerdo o puede estar supervisando, diciendo el celular es para esto, para lo otro, cosas que sí, cosas que no, redes sociales no, digamos, tener el control de la pantalla, ¿no? Perderlo por completo. Supongo que habrán visto la serie Adolescencia, que me parece que fue maravillosa, es maravillosa, para el que no la vio, la recomendamos. Y hay algo que choca mucho ahí, es que en una actuación impecable de los padres, donde se ponen a buscar culpa de lo que hicimos nosotros mal, ¿no? Si lo criamos igual que la hermana, si hicimos lo mismo, si hicimos todo bien, me quise diferenciar de lo que era mi papá que me pegaba, tienen una conversación muy rica y dicen, él estaba todo el día en su habitación, ¿cómo me voy a imaginar que algo le estaba pasando? Más allá de que no pudieron ver quizás este aislamiento social, signos de ansiedad, de depresión, hay cosas que no, señales que van dando, estaba en la habitación, pero estaba sumergido en un mundo de absoluto odio, que bueno, que obviamente no lo vamos a contar, pero me parece brillante la serie y cómo interpela justamente eso que nos pasa, que decís, está ahí con la puerta cerrada, cómo... Si no salió a la calle, ¿no? Si yo no lo dejo salir solo, si no salió a bailar, si no, no sé, en nuestra época salíamos al 7º o 1er año, nos dejaban ir en colectivo al colegio, o sea, te juntabas con amigas al cine, como que esos eran los primeros pasos de salir a la calle. Ahora ya salen al mundo desde mucho más chicos y no hace falta salir a la calle. No, no, tal cual. Y otra cosa, nosotros nos encontramos probablemente en boliches, ¿no? Íbamos a boliches, nos conocíamos en boliches. Bueno, hoy los chicos se encuentran en las redes. Incluso las parejas se generan en las redes, ¿no? Y todo lo que significan, por ahí vos podés profundizar sobre esto, pero el fueguito, el corazón, Ah, el sí. me gusta, eso es muy importante porque
los chicos están todo el tiempo buscando la aceptación Sí, y la cantidad de seguidores que tenés y cuántos me gustas me pusieron. Hay redes sociales para generar parejas, digo, ¿no? Está en Tinder, digo, sí, entonces, hoy la manera de conocer a alguien es por medio de las redes sociales. Hay un vínculo entre redes sociales y sexualidad también, Mm. porque esto que vos decías de la dopamina, hoy la dopamina está muy puesta en las redes sociales, no en el vínculo afectivo en sí. las parejas. Entonces hay encuestas que dicen que las relaciones sexuales entre adolescentes en relación a nuestra época cayeron considerablemente, porque digamos, todo lo que nosotros poníamos en el vínculo de pareja con nuestras primeras parejas, Sí, novios, hoy está puesto en las redes sociales. Y es impresionante eso. O sea, sí. para mí me llama muchísimo la Y que atención. están diseñadas para ser así. Recientemente hubo un fallo histórico contra Meta, que es Instagram y Facebook, y contra YouTube, por no sus contenidos, sino la forma de ofrecer los contenidos que generaron adicción en ahora una mujer que tiene 20 años. Está todo pensado para tenerte atrapado constantemente. Y quizás los adultos podemos, algunos no, digamos, pero frenar con eso y separar, ¿no? Hasta acá, la pantalla, hasta acá no. Pero los niños, niñas y adolescentes no pueden hacer eso, no están preparados. Su psiquis no está preparada para poder decir, hasta acá llegué, basta, ya está. ¿No? Y por eso también cuando uno saca la pantalla sin anticipación, sin aviso, sin nada, explotan. Porque toda esa dopamina cae y queda el vacío. Entonces ahí arranca el berrinche, el llanto, la desregulación que tienen. Una de las cosas que siempre charlamos con la familia de los pediatras es siempre tener un plan para después, ¿no? Claro. Siempre tener un momento libre de pantalla y que ellos sepan y tengan muy claro cuáles son los momentos en los que usan la pantalla y cuáles no. Esto que decías vos, Santi, de mejor pantallas grandes, o sea, a distancia, que nosotros podamos regular, que esos videos cortos, infinitos, que nunca terminan, y también lugares libres de pantalla, que los lugares donde haya pantalla sean lugares comunes, donde siempre haya un adulto responsable que pueda ver qué están consumiendo, qué están viendo, qué están haciendo. Eh, Eso me parece que es mucho más constructivo que el prohibir y decir nada, cero, porque quizás para algunas familias lo pueden lograr, pero para la gran mayoría es muy difícil de hacer. Totalmente. Y hay algo que mencionaba Mariela y vos mencionabas recién, Carla, que me parece que es un factor en común súper interesante de mirar, que tiene que ver con pensar algunas características de ese diseño, de esas arquitecturas de los territorios digitales para, una vez que las podemos visualizar, pensar una alternativa u otro modo de habitar. ¿A qué me refiero con esto? Mariela decía algo muy importante en relación a qué pasa con la autoestima, con la validación, con los likes. Bueno, todos los seres humanos, desde que nacemos, buscamos el reconocimiento de los demás. Eh, Ese reconocimiento se va expresando de maneras distintas a lo largo de la vida, ¿no? En el momento del recién nacido, esa mirada de la maternidad, de la paternidad, para comprender que ese llanto en algún momento puede ser hambre y en otro puede ser sueño, y digo, ese acompañamiento para sobrevivir en cultura, en sociedad. Luego adquiriendo diferentes formas. En el territorio digital el reconocimiento se expresa siempre de manera cuantitativa y explícita. Esta es una característica que está naturalizada, pero que es una transformación muy grande en términos subjetivos. Toda acción que yo llevo adelante en el territorio digital inmediatamente implica un numerito que se empieza a mover después. ¿Cuántas veces lo vio? ¿Cuántas veces se compartió? ¿Cuántas respuestas tuvo? Si fue comentado o no fue comentado, ¿no? Números que se ponen a funcionar que indican el éxito o el fracaso de mi acción. Esto cuando lo charlamos con los chicos y las chicas lo tienen súper internalizado. ¿Qué es lo primero que haces cuando subís una foto? Mirar cuántas personas lo vieron, cuántas reacciones hubo. Ese sistema de validación no deja margen a la duda. O sos popular o no sos popular. Cuando alguien entra a un territorio digital y descarga una aplicación, y yo siempre propongo el ejercicio del mundo adulto también de pensar si alguien nos enseñó o si la plataforma nos dijo qué subir en cada lugar. Yo cuando descargué Instagram, a mí nadie me dijo, acá tenés que subir fotos estéticas con buena luz y mostrarte contento. Sin embargo, a los 5 minutos de usar Instagram yo entendí que lo que funcionaba era eso. Cuando yo entré en Twitter nadie me dijo, acá te tenés que raspar y ser irónico. Sin embargo, Sí, a los 5 minutos me estaba raspando.
¿Por qué? Porque la plataforma y la dinámica de la comunidad inmediatamente le ofrece al usuario esto es lo que tiene números y esto es lo que no. Esto es lo que funciona y lo que no funciona. Y eso va construyendo un sistema de validación por el cual más o menos actuamos de formas parecidas en las redes y nos peleamos más en unas y menos en otras, y en algunas tenemos un proceso de dependencia mayor que en otras. Bueno, ese diseño, cuando se pone en palabras y uno lo puede visualizar, genera márgenes de autonomía distintos. Uno gana capacidad de agencia cuando entiende cómo está diseñado el lugar que habita. Yo pongo como ejemplo siempre, porque me parece que es muy, muy palpable cuando uno lo piensa a nivel inicial, pero para llegar a pensar lo que planteabas vos recién, Carla, en relación a las adolescencias también. Cuando Cata empezó el jardín de infantes, empezó una secuencia de actividades repetitivas en el día a día que tenía que ver con la construcción de rituales y hábitos. La maestra de Salita de Dos que nos dijo en esas primeras vacaciones de invierno que no se den vuelta a los hábitos, porque cuesta mucho construir. Que cuando entra a las 8 de la mañana, Cata sabe que hay una fila de mesitas en la sala y ese es el momento de desayuno. Que luego del momento de desayuno se trasladan con la seño al primer piso y hay un momento biblioteca en el que le leen un cuento. Y que luego el momento biblioteca, donde hay libros en las paredes, van al parque. Y en el momento parque ocurre otra cosa. ¿Por qué? Porque está el sub y baja, el tobogán. Si Cata tiene muchas ganas cuando está desayunando de ir al tobogán, sabe que tiene que esperar a que pase el momento biblioteca. Con la repetición de esos hábitos, que tienen un momento y un tiempo, Cata lo que va aprendiendo es a esperar, a que hay cosas que suceden en un momento y no en otro, a que el libro no se espera en el tobogán porque el libro sucede en otro lugar, bajo determinadas pautas colectivas, que para desayunar debemos estar sentados, ¿no? Son distintos momentos con distintas pautas de convivencia. Y las cosas empiezan y terminan en un lugar y vuelven a comenzar en otro distinto. Y suceden cosas distintas en distintos lugares. Cuando sale del jardín yo le puedo preguntar a Cata cómo la pasaste hoy en la biblioteca y ella le puede poner palabra porque hay un momento no biblioteca en el que habla de lo que le pasó en la biblioteca. En los territorios digitales lo primero que tiende a desarmarse es la dimensión de espacio y tiempo. Las plataformas están diseñadas para funcionar en todo lugar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. TikTok no corta a las 10 de la noche y abre a las 8 de la mañana. WhatsApp no corta los viernes y abre el lunes. Y Roblox funciona en vacaciones también. Ese proceso de continuidad y ese borrar la dimensión espacio-temporal lo que genera es un proceso de desborde. Sí. Y lo que dicen en psicología es que donde no hay borde no hay cuidado. El borde lo tenemos que construir con rituales, con hábitos, allí donde las plataformas no están diseñadas para devolver un corte nunca. La plataforma está diseñada para un proceso de continuidad. Para poder hablar de TikTok tiene que haber un momento no TikTok. Yo no puedo hablar de TikTok mientras estoy en TikTok. Ese momento no TikTok es el momento de desconexión, que es un momento de desconexión que tiene que ser consciente, que a veces necesita acompañamiento del mundo adulto para decir en el aula el celular no. ¿Por qué? Porque en este momento generamos un momento de desconexión. ¿Está prohibido? Nos gusta más decir vamos a desconectarnos. ¿Por qué? Porque queremos que en el aula se hable de lo que pasa en TikTok y en las plataformas. De lo prohibido en general no hablamos. En cambio, si proponemos desconexión, decimos vamos a hablar de las plataformas sin las plataformas prendidas, que es la única forma de hablar de las plataformas. Entonces, un momento no TikTok para hablar de TikTok, un momento no Roblox para hablar de Roblox, un momento no billetera virtual para hablar de la planificación financiera, porque en esa aceleración es muy difícil pensar y necesitamos construir los bordes donde no lo hay. En la serie Adolescencia que vos mencionabas recién, uno lo que observa cuando busca la raíz de ese conflicto que termina en un femicidio horrendo, encuentra un adolescente que fue rechazado por la chica que le gusta. La gestión del rechazo adolescente... Y que fue un rechazo aparte como público, rechazo ¿no? público. Porque lo subieron las redes. Pero quienes en el campo de la educación o de la crianza saben que el desafío de cómo tramitar el rechazo en la adolescencia, de la persona que le gusta al adolescente, fue un desafío en 1920, en 1940, en el 60, en el 80, en el 2000 y en 2026 también. La diferencia está en que ese adolescente tramitó ese rechazo por fuera del radar del mundo adulto y en un territorio digital de una manera horrible que es en la dinámica de la manósfera. Construyendo una salida horrenda, violenta, en medio de un discurso lleno de violencia de género, con una salida que fue el femicidio. Entonces, lo nuevo no es el malestar del rechazo, sino el lugar donde se está tramitando. El mundo adulto tiene
que poner dentro del radar eso, porque para poder intervenir en la manera en que se tramitan esos y ser un adulto de confianza para poder poner palabra y generar conversación y escucha ahí. Totalmente. Hablaste un poco de, bueno, volvió a la serie de adolescencia, de la violencia. Y lo que más funciona en las redes sociales, y no sorprende a nadie, es la violencia. Es lo que más interacción te da. Y hay gente que te dice, digamos, como creadora de contenido, no, pero a vos te conviene ese comentario que te hago, digo, que no quiero ese comentario, o sea, no me hace bien. Si no me hace bien a mí como adulta, no me quiero imaginar a mis hijos, que los dos más grandes tienen redes sociales, y digo, si a mí me hace mal, si le llegan a decir algo a ellos, aparte que me va a enojar mucho, digamos, ¿cómo lo van a poder gestionar? Está lleno de violencia en las redes sociales. Y una de las guías que tiene Amnistía es sobre violencia digital. Tenemos una guía que le hicimos con UNFPA, que es un organismo de Naciones Unidas que trabaja temas de mujeres, que básicamente orienta y ayuda a cómo trabajar la violencia online de género. Nosotros tenemos una agenda muy, muy importante en materia de género, por eso nos orientamos específicamente hacia eso, pero porque también hicimos un estudio hace unos años de cómo Twitter tenía una diferenciación en términos de las intervenciones hacia las mujeres que hacia los varones. Entonces notamos que había mucha violencia de género en la red, hicimos un estudio sobre eso específicamente. Hicimos un estudio sobre debates en materia de género, cómo se atacaba a las mujeres que estaban dando la lucha por esos debates, y también notamos como una muy fuerte virulencia en contra de las mujeres. Y la verdad es que también lo encontramos en el ámbito más de época de elecciones o más política, por ejemplo. También hay un ataque a las expresiones más, o había un ataque más en expresiones de las mujeres hacia determinadas cuestiones. Hoy notamos, honestamente, ahora estamos haciendo un estudio que vemos un poco, sobre todo en Twitter, que digo Twitter porque, otra vez, las redes no son todas iguales. No. Twitter es una red sumamente tóxica, sí. Es muy pequeña y es muy violenta. Si vas a estar en Twitter, tenés que saber, como dijo él, que las reglas son la violencia 100%. Ahora notamos que hay una violencia bastante, digamos, siempre las mujeres son un centro de ataque permanente, pero sí notamos, por ejemplo, nosotros que trabajamos violencia hacia periodistas, bueno, notamos que en términos de periodistas, habíamos hecho un estudio que identificaba a las periodistas mujeres como un target muy claro. Hoy está más equilibrado eso. Hoy es periodistas mujeres, periodistas varones, periodistas, digamos, no hay una cosa, obviamente es distinto el tipo de ataque, pero realmente hoy hay una cosa más, si querés, en materia de género más equilibrada en Twitter. Las demás redes son menos violentas que Twitter. Yo diría que TikTok es no encontramos realmente, no sé, vos me dirás, pero nosotros en el estudio que hemos hecho no encontramos que la violencia sea la característica en TikTok. En Instagram hay más violencia, pero no es la red más violenta como... Sí, yo no tengo Twitter, quizás por eso... Yo tampoco tengo Twitter. Casi no lo uso, lo que más vivo es en Instagram porque es la red que yo habito, ¿no? Con la que estoy. Instagram es una red más amable, si querés, porque como él decía, es una red que tiene esta característica de que uno postea... No, todo es felicidad, uno postea que siempre todo está bien y digamos, más fotos, más imágenes. Creo que con Instagram hay digamos, no diría que es la red más amable, pero sí nosotros tenemos esta guía que básicamente explica a las mujeres cómo defenderse o cómo habitar las redes sociales siendo mujeres. Y sumado a eso también algo que no tocamos y que me parece que es importante, porque existe la ley Olimpia en Argentina, que es casi de las pocas regulaciones que hay en materia de... en mi idioma es libertad de expresión, pero en temas vinculados a las redes, que tiene que ver con, esto de cuando se publican fotos o imágenes, tanto originales o con inteligencia artificial, de mujeres... desnudas o cuando un adolescente, no sé, tuvo una relación sexual con un chico y eso se filmó y se publica, bueno, Olimpia se orienta, la ley Olimpia se orienta mucho a este tipo de problemática y es todo otro tema enorme, complicado en las redes sociales, ¿no? El uso para lastimar, que es violencia, pero... Sí. Digamos, utilizando imágenes reales o creando con inteligencia artificial historias o... Claro, que siempre existió. Yo me acuerdo, le pasó a una amiga de mi prima, que en ese momento en el colegio fue toda una revolución,
pero no había redes sociales para magnificar esa foto o ese video, eso que se vio. Era terrible, era terrible. Ahora sube algo y ya está, se viraliza absolutamente. Por eso el rol de los padres en ser muy claros explicando por qué es importante que no te filmen, que no te dejes Claro. filmar, que no salgas sin ropa o con poca ropa en las redes sociales, porque una vez que vos pusiste esa información en las redes Ya no sociales es de tuya. todo el mundo. Claro, ya Pasó no a ser de todo el mundo, ya no es deja más de tuya. pertenecerte, sí, eso es cierto. Y desde Faro Digital tienen la guía EMA, Sí, de Emma Bondaruk. tal cual, estuvimos trabajando con un conjunto de organizaciones y centralmente Laura, la mamá de Emma, con la construcción de una guía que también es un proyecto de ley que tiene que ver con la difusión de imágenes sin consentimiento, la violencia de género digital. Emma era una adolescente del sur del conurbano bonaerense que entre los 14 y los 15 años cambia de colegio, empieza a mantener un vínculo y una relación con un chico de su colegio nuevo, y ese chico difunde imágenes sin consentimientos de Emma en grupos del colegio que rápidamente se viralizan. Ese día en el colegio, Emma, muy conmocionada por esa situación, se pone muy mal. El colegio en ese momento, sin contar con las herramientas para abordar y no resolviendo de la manera que tenía que resolver, la decisión que toma es retar a los dos adolescentes, les avisa a las familias lo que había sucedido y los deja ir a las casas a ambos. Cuando llega la madre de Emma se encuentra con Emma muy angustiada, va a comprar para merendar y para charlar y cuando vuelve Emma se había quitado la vida. Terrible. Entonces frente a esa situación, con Olimpia, Gentic, Faro Digital, Fundación Encuentro, en conjunto con la diputada Mónica Macha y la mamá de Emma Laura, se trabajó en la construcción de esta guía Emma y ley Emma, y con la senadora Laura Clark también de la provincia de Buenos Aires, para generar una guía para trabajar en las escuelas, con las adolescencias, con docentes, con directivos, con familias, para poder describir qué es lo que sucede en ese momento, hacer hincapié en que los virtuales es real, poder jerarquizar ese dolor y entender por qué está atravesando y qué está atravesando esa adolescencia en ese momento y construir las herramientas para abordar esas situaciones desde la prevención, pero también desde el abordaje de cuando las situaciones suceden, que tiene que ver con entender cómo funciona el territorio digital, no tomar los malestares, los padecimientos y los dolores del territorio digital como dolores de segunda, sino jerarquizarlos y saber que lo que está en juego ahí es real, por lo tanto los dolores y padecimientos también, y construir una serie de abordajes para la prevención de la violencia de género digital, que es algo que hoy lamentablemente se encuentra en muchísimas escuelas. Fue impresionante la repercusión que tuvo la guía, fue descargada por muchísimos colegios. Es uno de los temas y preocupaciones que más acercan las familias y los docentes a Faro Digital. Lamentablemente en este contexto de financiación no es lo que más financiamiento tiene ni en términos internacionales ni nacionales, pero creemos que es uno de los temas sobre los que más hincapié hay que hacer, porque todas las desigualdades de género se expresan en la adolescencia y este tipo de violencia está muy presente, sobre todo con la generación de imágenes sin consentimiento a través de inteligencias artificiales, trabajar esta idea de que esa imagen es parte del cuerpo y poder trabajar que lo que sucede ahí en la plataforma siempre está latente de viralización, poder trabajar sobre todo con los jóvenes varones en poder magnificar y tomar dimensión del daño y todo lo que puede herir ese tipo de práctica, que en el contexto de aceleración muchas veces hay adolescentes para los cuales es un like, o es compartir, o es sacarlo de un grupo y mandarlo a otro, y no toman dimensión de ese dolor que están generando, como en el caso del chico que quedó destruido después de esta situación, donde generó y desencadenó en esta situación tremenda, ¿no? Sí, yo la conocí a Laura en la charla de Claro. Faro Digital y es admirable la fortaleza. Yo no podía entender realmente cómo estaba de pie.
¿no? De pie, y ella lo que me dijo es: yo no quiero que le pase a nadie Tal cual. más. ¿No? Como que ese era su motor, y dijo: yo esto lo hago por mi hija, digamos, para que lo de mi hija no sea en vano, Tal cual. que pueda generar conciencia y educar. Es re importante articular, mucho articular, ¿no? Bueno, ustedes de Amnistía trabajan muchísimo en la violencia de género y trabajan muchísimo en los derechos humanos. Cómo articular con colegios, con instituciones, con el sistema de salud, con las familias. Parece todo como cada vez más fragmentado. Y así es muy difícil entrar, digamos, y cada uno, estamos cada vez más, ¿no? Cada uno más en su mundo, ¿qué me importa si no me pasa a mí, le pasa al otro? ¿Cómo se construye, digamos, esta articulación? Sí, voy con un ejemplo súper concreto, pero para señalar un posible camino de reflexión sobre eso. En un colegio en Escobar, reunión con familias de un curso donde había una situación muy delicada alrededor de TikTok. Familias de chicos y chicas de 11 años. Levanta la mano un padre y dice: mira, la verdad que me parece súper interesante lo que estamos trabajando, me estoy enterando de cosas que yo no sabía, pero había algo que sí teníamos en claro con mi esposa, que era: no teníamos que dejar que nuestro hijo tuviera TikTok antes de los 13. Sin embargo, en marzo de este año, estábamos en septiembre del año pasado, dice: en marzo de este año vino y nos dijo: papá, soy el único en el curso que no tiene TikTok. Esa situación, no, entre que quedara relegado y lo ayudamos y tuvo TikTok. Levanta la mano una mano enfrente y dice: a mí me pasó exactamente lo mismo en abril con mi hija. Mamá, soy la única del curso que no tiene TikTok. Empiezan a levantar las manos varios padres, y de un curso de 25 chicos había 18 que se tenían TikTok, y todos habían sido en esa negociación individual con sus familias. Mi pregunta en septiembre fue: ¿cuáles eran los temas que habían charlado en la reunión inicial al comienzo de clases? Se había hablado de la vestimenta del colegio, se había hablado de las actividades contraturno, de la vianda del almuerzo y del viaje de estudio de noviembre. Y yo ahí le pregunté si un quinto tema era: ¿a qué edad TikTok? ¿Era un tema menos importante que la vianda, más importante? ¿Por qué no lo podemos poner en conversación y generar un consenso sobre eso? Y nos parece que una de las dificultades con las que nos enfrentamos en esta época tiene que ver con esto, ¿no? Con la falta de conversación, con la falta de construcción de redes, de comunidad, con tener una mirada más sistematizada de lo que está sucediendo. No es un problema individual que me pasa a mí con mi hijo, con esta red, y a mí solo en mi casa. Cuando uno le pone palabra a esto, empezamos a ver que hay un desafío en común. Y cuando nos ponemos de acuerdo es más fácil. ¿Por qué? Porque el límite individual siempre es más difícil. Si yo le digo a mi hija: mira, no vas a jugar a Roblox, pero al día siguiente su mejor amiga está jugando o en la casa juegan, se desvirtuó el límite, mejor ni poner ese límite. En cambio, necesitamos conversar como sociedad, como comunidad educativa, para poner esos límites en común. Quizá demorar la llegada de TikTok hasta los 13 años como una estrategia, tomar una decisión en conjunto sobre a qué edad va a llegar el celular. ¿Eso qué requiere? Requiere en primer lugar que podamos admitir que necesito hablar con otro para ponerme de acuerdo y que solo no voy a poder resolver esto, ¿no? Bueno, eso me parece que es una de las formas en las que podemos empezar a construir ese tejido social necesario para cuidar, ¿no? La serie Adolescencia, una de las cuestiones que planteaba el director y guionista, ¿no? Era: se necesita toda una comunidad para cuidar a un niño, Es que ¿no? la crianza es colectiva y es parte de lo que desde acá y desde el lugar de este espacio tratamos de hablar. No es con mis hijos no te metas, es mi hijo y es mi propiedad. Eh, la importancia del Estado, de las políticas públicas, del club del barrio, de la escuela, de la salita, del hospital, que todos crían, digamos, estamos todos criando. Lo que pasa es que cada vez estamos criando más solos, ¿no? Es esto: bueno, crío solo, no sé, no hablo con el de al lado, o si hablo me peleo, o mejor ni le pregunto. Eh, y es muy necesario volver a formar comunidad, lazos, esos lazos que quieren que rompamos, hay que reconstruirlos. Sí, y una cosa bueno, las redes hacen que uno Claro. sea muy individualista, Sí. ¿no? Incluso los chicos, pasamos un montón de tiempo en las redes donde no estamos sociabilizando. Hay mucha menos sociabilización hoy en día y eso y eso también genera menos comunidad. Esta idea de lo comunitario, si vos estás 3 horas metido. El otro día escuchaba que creo que uno mira el celular, si no me equivoco, cada 6 minutos durante un día. Cada 6 minutos agarramos el celular.
y hacemos algo, escuchamos un podcast o incluso escuchaba que el CEO de Netflix estaba pensando todo el tiempo cómo hacer que la gente no duerma para ver los capítulos de la serie Sí. sin parar, porque creo que hay como dos cosas importantes para pensar, que todos los que están atrás de estas redes tienen un negocio, ¿no? No están pensando que esto contribuye a un bien social, digamos. Es un negocio privado que genera ganancias. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para saber, ¿no? Con qué estamos lidiando. Creo que lo otro es, yo insisto mucho en el rol de los padres porque creo que yo como madre en algún momento, digamos, creo que no puse toda la atención que había que poner en cómo las redes sociales podían afectar la salud mental de quien me rodea. Pero creo que los padres tenemos un rol, las madres tenemos un rol súper relevante en estar muy cerca y muy mirando y entender, ante todo saber y entender con qué redes sociales. Él hablaba de Roblox. Yo no sé si la sociedad identifica la importancia de Roblox, Sí. que es un juego que tiene una cantidad de chicos y chicas jugándolo y todo lo que eso significa en la vida de estos chicos, Netflix, no es solo TikTok, Sí, Insta, sí. ¿no? Como que es mucho más amplio el universo de las redes sociales y creo que los padres tampoco a veces saben qué series miran sus hijos, por ejemplo. Entonces, creo que el rol de los padres es muy importante. Creo que si TikTok dice esto se usa a partir de los 13 años, por algo lo dice, digo, hay como que respetar ese límite, porque también hay algo ahí con respetar las normas, ¿no? Como límites, ¿no? Como la importancia de que las normas están para cumplirse, porque si vos a tu hijo le permitís usar TikTok antes de los 13 años, después no va a cumplir otras normas o le va a parecer que hay otras normas que no hay que cumplir de la convivencia social, digo, en general, ¿no? Em, yo creo que hacer comunidad, como vos decís, es súper importante. A nosotros nos pasa desde Amnistía que así como Faro, nosotros damos muchas capacitaciones también, no es tanto nuestro rol central, pero damos muchas capacitaciones en escuelas sobre temas de derechos, pero este es un tema y nos pasa mucho que empezaron a escribirnos muchos padres como contactándose para conocer, para informarse. Se han bajado la guía un montón de personas, millones de personas, tenemos, como bien vos decías, tenemos los números de cuánta gente se baja la guía, las dos guías y han sido un montón de personas, con lo cual hay mucho interés sobre esto, pero hay un rol nuestro como adultos, ¿no? Que yo creo que es inevitable que estemos mirando y atentos y incluso meterse a tener uno TikTok para entender la red, es clave. Sí, hay que hablar el mismo idioma, aunque no lo repliquemos y uno queda ridícula si habla el mismo idioma, es conocer de qué están hablando, conocer de qué dicen. Para eso también hay que tener tiempo para compartir, ¿no? Tiempo para sentarse, compartir, así como preguntamos cómo te fue hoy en el colegio, bueno, ¿qué hiciste hoy? ¿A qué jugaste? ¿Con quién jugaste en línea? Yo lo que les pido siempre a mis hijos cuando juegan en línea es que dejen la puerta abierta o entreabierta, si yo escucho con quién hablan y siempre entro y pasando con quién hablas, con Teo. Hola Teo, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿cómo estás, Carla? Como que, aunque parezca que no, acá estoy escuchando, estoy acá, te pongo un límite, bueno, hasta acá, hasta esta hora. Obviamente, es muy difícil. Y así como las mujeres están muy expuestas a la violencia de género, los hombres están expuestos también, que no lo charlamos, que re poquito tiempo, pero es algo que es re importante, que son las apuestas online. eh, y la cantidad de influencer, youtubers o esta gente medio mística que a veces sale diciendo podés ganar y hacerte millonario en 5 minutos, ya perdiste tiempo porque no te levantás a las 4 de la mañana, que esto en general es más replicado para las masculinidades. Sí, a ver, no es un tema que nosotros miremos mucho, la verdad no. Yo creo que podría ser un programa aparte sobre el tema de apuestas online porque por ahí vos podés profundizar más. Nosotros no trabajamos tanto esta línea. Lo que sí sabemos es que hay muchos, no adolescentes, sino Jóvenes, sí. sí, jóvenes digamos, muy atraídos por esto de las apuestas online para ganar plata rápido y muy atrapados y con dificultades en términos de salud mental por esto. No es una adicción como ir al casino, no sé, es una Totalmente. adicción. Pero te dejo a vos que seguro tenés más Sí, estudiado totalmente. el tema. No, y nosotros un poco ahí lo que venimos observando es que hay como distintas fotos de una película que tiene como una línea temporal. Los videojuegos más populares, entre los que está Roblox,
y los más populares del mundo, desde 2014 a esta parte, vienen incorporando dinámicas de azar y de monetización. En los videojuegos que los chicos y chicas empiezan a jugar a los 6, 7, 8 años, ya hay un numerito arriba en pantalla que indica algo que se tiene que mover. En Internet, número que no se muere, número que no se mueve, muere. Ese es un principio de Internet que estos videojuegos aplican de manera muy eficiente. Y esa idea, esa microtransacción económica que marca un poco el devenir del juego. Nosotros tenemos el testimonio de una madre que nos dijo que su hijo de 8 años que jugaba a Roblox le dijo: mamá, no importa cómo juegue, llega más lejos el que más plata tiene. Me parece muy fuerte, ¿no? A los Sí. 8 años eso. Eso va generando lo que nosotros llamamos casi un tobogán, porque la dinámica de azar, el cofre de recompensas, la ruleta, los sonidos, los colores, el sobre de figuritas en el FIFA son zanahorias que aparecen en esos videojuegos a edades muy tempranas y generan casi un tobogán donde la apuesta no difiere tanto de eso, ¿no? Sí. Hay un mundo adulto que va y dice: jugar no es apostar, apostar no es un juego. Y chicos que miran diciendo: yo hace 8 años que hago esto y no me dijiste nunca que estaba mal. ¿Dónde está la diferencia, ¿no? Y luego empieza a permear de manera muy fuerte esto que vos decías, ¿no? Los influencers financieros, la narrativa criptobro, Sí. la idea de que hay que tener para hacer, de esa lógica medio espartana donde se junta un poquito el sacrificio de las 4 de la mañana, el cuerpo como la casa propia, la inversión en el cuerpo, la mirada positiva y Sí. la idea de atraer la plata y generar, y el riesgo como un riesgo de masculinidad, ¿no? El que no arriesga es menos varón. Jugar all-in, ¿no? Como palabras para ir entendiendo un poco cómo funciona esa lógica. Y en esa dinámica también la construcción de un horizonte donde la carrera universitaria es para perdedores, porque es muy larga, porque el docente que te da clase gana poco y es pobre. Entonces, la idea del curso de marketing digital, la idea de la inversión, las monedas virtuales, las criptomonedas, ¿no? Y eso va construyendo toda una narrativa de una nueva subjetividad económica. No estamos diciendo que suceda en todos los casos, pero que esto es parte de un clima de época y que hay que pensar y conversar atendiendo qué está sucediendo ahí, ¿no? Hay una demanda de los jóvenes por educación financiera. Esto es muy patente en todos los secundarios. Nosotros lo que decimos ahí es: puede no gustarnos el concepto, pero es algo que está sucediendo. Sí. Entonces, si no hay una intervención pedagógica de Todos invierten crianza en Mercado Pago, digo, una pavada, digo, pero yo no sé ni cómo poner mi y plata. donde Un no desastre educa soy, y donde pero no interviene la familia o no hay una intervención escolar desde la pedagogía o de una pedagogía distinta, educa la billetera virtual. claro. Digo, Mercado Pago lo hace. No es que tenemos que decidir en abstracto si nos parece bien o mal la educación financiera. Está sucediendo. Bueno, frente a ese escenario, encontramos muchos adolescentes que no saben de qué trabajaron sus abuelos y abuelas, que quizás reconocen el último trabajo de sus padres, pero no anteriores, ¿no? Entonces, hicimos un trabajo muy interesante con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que va a salir ahora en mayo, donde empezamos a trabajar un poco qué pasa alrededor del concepto de esfuerzo, el concepto de éxito, la idea de ganar dinero con esfuerzo y sin esfuerzo, quiénes son personas exitosas, quiénes no son personas exitosas. Ese universo de valores, de narrativas con la que están creciendo muchos adolescentes nos parece muy interesante para poder desarmar y generar una conversación distinta ahí, donde obviamente el mundo del trabajo cambió, la economía de plataformas trajo otra dinámica Sí. y hay que pensar ahí cómo se cuida o cómo se construyen horizontes que no tengan que ver solo con la especulación como un modo de habitar ese tiempo y ese Claro, y horizonte. cómo acompañar eso, porque si quieren hacer inversiones, ponele, ¿no? Que no tienen que ver con esto, con el éxito, pero quieren saber cómo invertir su dinero a futuro. Bueno, poder tener, ¿no? Alguna materia, algún profe en la familia, algún conocimiento para poder acompañar eso y no que seguían metiendo cosas en Mercado Pago en vean un video de YouTube, ¿no? Me parece que también tiene que ver con poder educar y habitar ese espacio. Un montón de cosas, un montón de puertas abiertas también, ¿no? Para poder reflexionar, porque acá no hay ninguna verdad absoluta, ni nadie viene a dar indicaciones, ni retos a nadie. Qué importante que es tratar de bajarlo a tierra, hacer lo que podemos con lo que tenemos, de generar comunidad, de generar lazos, de hablar y de habitar, de generar rutinas, de generar anticipación, de vincularse con un otro, que es fundamental, estar con un otro, hablar, reflejarse, tanto de adultos como chicos, y que no es solo el uso de la pantalla, sino también lo que dejan de hacer por estar todo el día en una pantalla, todo lo que están perdiendo, digamos, desde lo vincular.
muy agradecida por haberlos conocido y porque estén acá. Pueden descargar las guías son gratuitas. Las guías son gratuitas, sí, se pueden descargar. Eso es re importante porque se democratiza la información y el acceso, lo pueden hacer desde un montón de escuelas y las familias mismas que tengan interés. Y pueden seguir también a los espacios, digamos, pueden acercarse tanto a Amnistía como a Faro para buscar acompañamiento, porque no estamos solos y creo que es en parte lo que las dos organizaciones tratan de hacer. Sí, totalmente. Yo agradecerte a vos, la verdad, por este espacio. Hermosa charla. Gracias a ambos. Yo también. Agradecerte, Carla, Mariela. Me encantó poder charlar y me parece que eh, si hay un camino para tratar de construir ámbitos más sanos y cuidados, tiene que ver con hablar cada vez más de estos temas. Sí, totalmente. De lo que no se habla es como si no existiera. Así que hablar más, escuchar más a los adolescentes. Estamos como muy inquisidores, ¿no? Mm. Y el adolescente no quiere hablar mucho con el adulto, pero que sepan que estamos ahí por si quieren charlar. Y que a veces no es hablar o ir a preguntar o a poner ahí la cizaña, sino es que te escucho. Bueno, decime vos qué pensás de esto, ¿no? No de, ay, no, eso que decís no tiene nada que ver. No, bueno, ¿por qué pensás eso? Y Sí. cómo lo podemos armar y construir, ¿no? Porque ellos saben un montón de cosas y también saber de dónde viene lo que saben para poder Estar más disponibles acompañarlos como adultos, Claro. ¿no? Y menos juzgar y menos enojarse y estar más disponibles. completamente, sí. Podemos aprender aparte un montón de ellos, eso sí, sin duda. Bueno, muchísimas gracias. Un placer.